Año 1377 desde el nacimiento de Cristo. En el corazón mismo de los bosques de Lituania, en la espesura impenetrable donde se entrelazaban las raíces de robles seculares y fresnos sagrados, se consumía una hoguera sagrada. Sus llamas proyectaban sombras extrañas y danzantes sobre los rostros severos de los guerreros ataviados con pieles de lobo y sobre el rostro arrugado como la corteza de un árbol del sumo sacerdote, el Cribe Cribaitis, Lisdeica. En el aire flotaba un denso olor a humo, a hojarasca húmeda, a cera derretida y a sangre sacrificial. Aquí, lejos de los castillos de piedra y las iglesias cristianas, en el último bastión pagano de Europa, en un bosquecillo sagrado, se extinguía el gran duque Algirdas. Yacía sobre un lecho de pieles de oso, este gran guerrero, hijo de Gediminas, quien durante 45 años había expandido a sangre y fuego los límites del gran ducado de Lituania. El hombre que había aplastado a 3 hordas tártaras en la gran batalla de las aguas azules, liberando para siempre de su yugo a Podolia y Kiev. El hombre que se había acercado 3 veces a las murallas de la propia Moscú, obligando a su orgulloso príncipe Dmitri a encerrarse en el Kremlin. Su aliento era débil, pero sus ojos, desvaídos por el tiempo y las batallas, aún ardían con una inteligencia aguda y penetrante. A su alrededor, conteniendo el aliento, estaban sus hijos, nacidos de 2 esposas, una ortodoxa y otra pagana, toda una camada de lobeznos, cada uno de los cuales ya sentía el embriagador aroma del poder. Nadie pronunciaba una palabra, pero el aire estaba electrificado por la tensión. Todos esperaban a quién el viejo duque legaría el poder supremo, a quién dejaría su mayor tesoro, el trono del gran duque en Vilna. Sus hijos mayores, guerreros poderosos que gobernaban en ciudades rusas, estaban de pie, apretando las empuñaduras de sus espadas. Andrei de Polotsk, el mayor, curtido en combate, el terror de las tierras de Pskov y Novgorod. Skirgaila, impetuoso y violento, cuya furia en la batalla se había convertido en leyenda. Cada uno se consideraba digno. Cada uno veía en sus hermanos a un rival mortal. Pero la mirada de Algirdas pasó de largo junto a ellos y se detuvo en un joven que estaba un poco apartado, en la sombra. No poseía ni la estatura gigantesca ni la apariencia temible de sus hermanos. Era delgado, alto, con dedos largos y finos de aristócrata y ojos pensativos, ligeramente rasgados, en los que no se ocultaba la furia guerrera, sino una astucia fría y expectante. Se llamaba Jogaila. Fue a él, a su amado hijo de su segunda esposa ortodoxa, la princesa Uliana de Tver, a quien el moribundo Algirdas señaló con un dedo huesudo. En ese instante, en el bosquecillo sagrado no solo sonó la última palabra del gran duque. En ese instante se colocó una mina bajo la unidad de un vasto imperio pagano. Nadie sabía aún que precisamente este joven tranquilo y de aspecto anodino se convertiría en el último gobernante pagano de Lituania, que aceptaría el bautismo y ceñiría la corona de un reino vecino, que su nombre, dado al nacer en honor a los dioses paganos, sería cambiado por uno cristiano, y que pasaría a la historia como Vladislao II Jagellón, rey de Polonia. Nadie podía prever que tendría que pasar por traiciones, guerras fratricidas, alianzas con enemigos acérrimos y la mayor batalla de la Edad Media para fundar una dinastía que gobernaría Europa Central y Oriental durante 2 siglos. Esta es la historia de un hombre que se encontraba en la encrucijada de épocas, credos y civilizaciones. La historia de Jogaila, el último pagano y el primer rey de una nueva era. Antes de que el príncipe Jogaila se encontrara en el centro de la gran política europea, fue el gobernante de un mundo que para el resto de Europa parecía una reliquia misteriosa y aterradora de las edades oscuras. El gran ducado de Lituania, Rutenia y Samogitia, a finales del siglo XIV, era el último bastión del paganismo en el continente. Era un imperio vasto y laxo, que se extendía desde el mar Báltico hasta las estepas del Mar Negro,
una tierra de arboledas sagradas donde se adoraba al dios del trueno Percunas, a la diosa madre Laima y a todo un panteón de espíritus del bosque y del hogar. Una tierra de guerreros intrépidos y diplomáticos astutos, que libraba una lucha desesperada por la supervivencia, atrapada entre dos mundos, el mundo de la cruz católica y el mundo de la cruz ortodoxa. Fue en este mundo, impregnado de antiguas creencias y del olor de la guerra eterna, donde se forjaron el carácter y la voluntad del futuro rey. El paganismo lituano no era una idolatría primitiva como lo presentaban los cronistas cristianos. Era un complejo sistema de creencias, profundamente entretejido en la propia naturaleza. Para los lituanos no había templos construidos por el hombre. Sus templos eran robledales seculares, sus altares, peñascos cubiertos de musgo. En Vilna, en el valle de Sventaragis, ardía un fuego sagrado que los sacerdotes vaidilas mantenían, sin dejar que se apagara ni de día ni de noche, pues se creía que con su extinción se interrumpiría la vida misma del pueblo. Veían un alma viva en cada árbol, en cada río, en cada animal. Adoraban a Percunas, señor del trueno y del cielo, cuyo símbolo era un hacha. Honraban a Gemepatis, dios de la tierra y la cosecha, y a Laima, diosa del destino, que al nacer cada persona tejía el hilo de su vida en el tapiz común del mundo. Era un mundo donde la frontera entre el mundo de los hombres y el de los espíritus era delgada y permeable. Esta fe, este vínculo inseparable con la tierra natal, daba a los lituanos ese coraje desesperado y esa tenacidad que les permitieron resistir solos durante 200 años el embate de toda la caballería católica. La sociedad lituana no era solo una sociedad de guerreros. Su riqueza, además del botín de guerra, se basaba en los dones del inmenso bosque. La miel y la cera, que en Europa se valoraban más que el oro, ya que eran necesarias para las velas de las iglesias, las pieles de marta, comadreja, ardilla, así como el ámbar, el oro lituano. Todo esto fluía por los ríos hacia los mercados de la Hansa y las ciudades rusas. La gente común, los agricultores libres o laukininkai, vivían en pequeños asentamientos dispersos por los bosques, cultivando la tierra con el método de roza y quema. Por encima de ellos se encontraba la emergente aristocracia guerrera, los bajorai, cuya vida estaba subordinada a una sola cosa, la guerra. Para entender a Jogaila, es necesario comprender el mundo en el que nació. Vio la luz alrededor del año 1362, aunque la fecha exacta de su nacimiento sigue siendo objeto de debate. Su padre era el gran duque Algirdas, y su madre, Uliana, hija del príncipe de Tver, Alexander Mikhailovich. Este matrimonio en sí mismo era un símbolo de la dualidad del gran ducado. Algirdas, aunque tolerante con la ortodoxia, siguió siendo pagano hasta el final de sus días, al igual que su hermano Kęstutis. Fueron los últimos monarcas europeos que ofrecieron sacrificios a los antiguos dioses. Su esposa Uliana era una devota cristiana ortodoxa. Sus hijos, incluido Jogaila, fueron educados en la encrucijada de dos culturas. Desde la infancia, escucharon tanto los himnos paganos como las oraciones ortodoxas. Vieron tanto a los sacerdotes realizando ritos en las sagradas robledas como a los clérigos oficiando la liturgia en las iglesias de piedra de las ciudades rusas. Esta dualidad interna, esta capacidad de mimetismo y adaptación, se convertiría en uno de los principales rasgos del carácter de Jogaila. El propio Gran Ducado de Lituania, o GDL, era una formación estatal única. Su núcleo eran las tierras étnicamente lituanas y samogitias, Aukštaitija y Žemaitija, donde se conservaba el paganismo. Pero 9/10 partes del territorio de este vasto estado lo constituían las antiguas tierras de la Rus de Kiev, conquistadas o anexionadas por el abuelo y el padre de Jogaila, Gediminas y Algirdas. En estas tierras vivían eslavos orientales, que profesaban la ortodoxia y hablaban la lengua rutena occidental, que era la lengua oficial de la administración en el ducado.
Los duques lituanos gobernaban ciudades rusas: Polotsk, Vitebsk, Kiev, Chernigov. Se adherían al sabio principio de no destruir lo antiguo, no introducir lo nuevo. Conservaban las leyes locales, las costumbres y, lo más importante, la fe. Era un imperio construido sobre la fuerza militar de la caballería lituana y el fundamento cultural de la Rus sometida. Un duque lituano en Vilna gobernaba Kiev y Smolensk, mientras que el mundo católico lo consideraba un salvaje idólatra. Pero este mundo se encontraba en constante peligro. Desde dos flancos avanzaban sobre él dos poderosas civilizaciones, cada una de las cuales consideraba su deber convertir a su fe a los últimos paganos de Europa. Desde el este y el sur se encontraba la civilización ortodoxa. Su principal centro se estaba convirtiendo rápidamente en Moscú, que bajo el gobierno de Dmitri Donskoy comenzó a reunir las tierras rusas y, solo 3 años después de la muerte de Algirdas, desafió abiertamente a la Horda de Oro en el campo de Kulikovo. Los príncipes de Moscú veían en los gobernantes lituanos a sus principales rivales por la herencia rusa. Trataban de atraer a su bando a los príncipes y boyardos ortodoxos del GDL, jugando con sus sentimientos religiosos. Algirdas libró 3 grandes guerras con Moscú, pero nunca pudo quebrar su creciente poder. Desde el oeste y el norte, la amenaza era aún más terrible. Era el mundo católico, y su puño de acero era la orden teutónica. Este estado monástico militar creado para luchar contra los paganos poseía las tierras de Prusia y Livonia, y de hecho cortaba a Lituania el acceso al mar Báltico. Para los caballeros teutónicos, la guerra con Lituania no era solo política, era su destino, su deber sagrado. Cada año, en invierno, cuando los ríos y pantanos se congelaban, organizaban las llamadas reisas, incursiones devastadoras en el interior de las tierras lituanas. Quemaban aldeas, arreaban el ganado, mataban y capturaban a miles de personas. Para ellos, era un acto de piedad, una cruzada a la que acudían caballeros de toda Europa, desde Inglaterra hasta Hungría, para ganarse el perdón de los pecados, luchando contra los sarracenos del norte. Para los lituanos, era una guerra total por la supervivencia. No era solo un conflicto militar, sino un terror existencial permanente. Cada generación nacía y moría sabiendo que en invierno llegaría el enemigo, trayendo muerte y fuego en nombre de su Dios. Esta amenaza constante formó una sociedad militarizada, donde cada hombre era un guerrero y cada príncipe, ante todo, un jefe militar. La respuesta a esta amenaza constante fue un sistema de poder único que se desarrolló bajo Gediminas. Sus hijos, Algirdas y Kęstutis, se repartieron las esferas de influencia. Kęstutis, padre del famoso Vytautas, asumió la defensa de las fronteras occidentales. Se convirtió en un guerrero legendario, el escudo viviente de Lituania, que pasó toda su vida en batallas contra los cruzados. Era la encarnación de las viejas virtudes paganas: valentía, lealtad y honor. Algirdas, por su parte, se ocupaba de la política oriental, expandiendo sus dominios a expensas de las tierras rusas. Este triunvirato de los dos hermanos fue la garantía de la estabilidad y el poder del Estado. Fue este mundo el que Jogaila heredó en el año 1377. Un mundo desgarrado por contradicciones internas y externas. Recibió el poder supremo, pero sus numerosos hermanos y tíos no estaban dispuestos a aceptarlo tan fácilmente. Heredó el deber sagrado de continuar la guerra contra los cruzados, pero ya comprendía que en esta guerra la Lituania pagana no podría resistir sola. Era un gobernante en una encrucijada. Tenía que elegir un camino: continuar la vieja política, que llevaba a un callejón sin salida, o buscar alianzas nuevas e impensables. Y esta elección comenzaría a hacerla muy pronto, firmando un pacto secreto con los enemigos acérrimos de su pueblo. El joven lobo que ocupa el lugar del líder debe mostrar inmediatamente su fuerza, de lo contrario la manada lo despedazará. Apenas ascendió al trono del gran duque, Jogaila se encontró rodeado de enemigos. Sus hermanos mayores, omitidos en el testamento, se rebelaron.
Su poderoso tío Kęstutis, fiel aliado de su padre, lo miraba con recelo. Y los caballeros teutónicos, enemigos eternos, vieron en la discordia familiar su oportunidad. En este caldero hirviente de intrigas, traiciones y ambiciones, el joven duque tuvo que hacer su primer movimiento. Y este movimiento fue impactante. En secreto, extendió la mano no a sus amigos, sino a sus enemigos. En un oscuro bosque, junto a un hito fronterizo, se firmó un tratado secreto que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en la región. Pero el precio de este tratado fue terrible: la traición a su propia sangre. Los primeros años del gobierno de Jogaila fueron un tiempo de caos. El testamento de Alquirdas hizo estallar el frágil equilibrio en la familia de los Gedimínidas. El primero en rebelarse contra el nuevo gran duque fue su hermanastro mayor, Andrei de Polotsk. Se consideraba el heredero legítimo y, al no recibir Vilna, huyó a Pskov y de allí a Moscú, buscando una alianza con Dmitri Donskoy contra su propio hermano. Pronto se le unió otro hermano, Dmitri de Briansk. Desde el este se cernía la amenaza de una gran guerra. Pero el principal problema para Jogaila no estaba en el este, sino en el oeste, en el corazón mismo de Lituania. Eran sus relaciones con su poderoso tío, el duque Kęstutis de Trakai. Mientras Algirdas vivió, su alianza fue inquebrantable. Kęstutis reconocía la autoridad suprema de su hermano y servía fielmente a la causa común. Pero no estaba dispuesto a someterse tan incondicionalmente a su joven e inexperto sobrino, sobre todo porque detrás de Jogaila estaban su madre, la astuta y autoritaria Uliana de Tver, y sus consejeros ortodoxos, a quienes el viejo pagano Kęstutis despreciaba. Kęstutis reconoció inicialmente a Jogaila como gran duque, pero la tensión entre sus cortes crecía. Cada paso en falso, cada rumor, generaba sospechas. La orden teutónica, maestra de la intriga y la provocación, echaba hábilmente leña al fuego. Los cruzados veían en esta discordia su oportunidad de oro para debilitar a Lituania desde dentro. Jogaila se encontró en una situación desesperada. Estaba atrapado entre sus hermanos rebeldes, que se apoyaban en Moscú, y su tío cada vez más hostil, que era el ídolo de toda la caballería pagana lituana. En esta situación, tomó una decisión que definió toda su reputación posterior como político sin principios y taimado. Decidió firmar una paz por separado con la orden teutónica para tener las manos libres para luchar contra sus enemigos internos. Pero esta paz debía estar dirigida contra alguien. Y ese alguien fue su tío Kęstutis. El 31 de mayo de 1380, en el castillo de Dobidiskes, tuvieron lugar negociaciones secretas. Los representantes de Jogaila se reunieron con el comendador de Ostroda, Günther von Hohenstein, y otros altos dignatarios teutónicos. Se firmó un tratado secreto. Sus condiciones eran cínicas y simples. Jogaila y la orden firmaban una tregua. La orden se comprometía a no atacar las tierras de Jogaila. Sin embargo, esta tregua no se extendía a las tierras de Kęstutis. De hecho, Jogaila daba carta blanca a los cruzados para devastar la parte occidental del ducado, que defendía su tío. Traicionaba a quien había sido el escudo de Lituania toda su vida, a cambio de su propia seguridad. El sentido de este tratado sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. ¿Fue un acto de desesperación, la única forma que tenía el joven duque de mantener el poder? ¿O fue un plan frío y calculado para eliminar al poderoso tío que obstaculizaba su poder único? ¿Sabía Kęstutis de este tratado? Algunas crónicas lituanas afirman que lo sabía e incluso dio su consentimiento, viendo en ello una astuta manera de engañar a los cruzados. Pero la mayoría de los historiadores coinciden en que fue una traición directa. Las consecuencias no se hicieron esperar. Mientras Jogaila estaba ocupado sofocando la rebelión de sus hermanos en el este, los cruzados se abalanzaron sobre los dominios de Kęstutis. El propio Jogaila, en ese momento, se encontraba lejos, cerca del río Boza, donde debía unirse a las tropas del Khan tártaro Mamai para una campaña conjunta contra Moscú. Pero, como es sabido,
nunca llegó al campo de Kulikovo. Si llegó tarde por casualidad, o si esperó deliberadamente, no queriendo involucrarse en una batalla arriesgada, es otro enigma de su biografía. Cuando regresó a Lituania, el engaño se descubrió. Kęstutis se enteró del tratado secreto. Su paciencia se agotó. El viejo guerrero, que ya tenía cerca de 80 años, actuó con la determinación y la furia de un lobo joven. El viejo león, a quien se consideraba ya inofensivo, devolvió el golpe. La traición de su sobrino despertó en Kęstutis su antigua furia. No esperó a que los enemigos vinieran por él. Reuniendo a sus fieles guerreros, realizó una incursión relámpago que debía cambiarlo todo en un instante. Vilna, la capital del Gran Ducado, cayó en sus manos. Jogaila fue derrocado, pero esto era solo el primer acto de un drama sangriento. Por delante había nuevas intrigas, falsos juramentos y los sombríos muros del castillo de Creva, que pronto serían testigos de un terrible crimen. La lucha por el poder entraba en su fase más oscura y cruel. A finales de 1381, Kęstutis, al enterarse del verdadero contenido del Tratado de Dovidisques, comprendió que su sobrino había cruzado la línea. Ya no podía confiar en él. Reuniendo a su séquito de Trakai y Samogitia, realizó una fulminante campaña sobre Vilna. Jogaila, tomado por sorpresa, no pudo organizar la resistencia y fue hecho prisionero. Kęstutis se autoproclamó Gran Duque de Lituania. Parecía que la justicia había triunfado. El viejo guerrero, respetado por todos, ocupó el trono que, en opinión de muchos, le pertenecía por derecho. Trató a su sobrino con una sorprendente clemencia. No lo ejecutó ni lo arrojó a una mazmorra. En su lugar le devolvió las tierras de su padre, Creva y Vitebsk, y le tomó un juramento de lealtad. Fue una muestra de los viejos conceptos caballerescos del honor. Pero Kęstutis subestimó la astucia de su sobrino y de su madre, Uliana. Para Jogaila, los juramentos eran solo palabras, y la humillación exigía venganza. Mientras Kęstutis estaba ocupado en la guerra contra los cruzados, que ahora, naturalmente, se habían convertido en sus enemigos, y en sofocar la rebelión de uno de los partidarios de Jogaila, éste comenzó a reunir fuerzas para la revancha. Utilizó todos los medios disponibles. Firmó una alianza con su hermano Skirgaila, prometiéndole Polotsk. Entabló negociaciones secretas con la Orden de Livonia, que era una rama de la Teutónica y a menudo actuaba de forma independiente. Atrajo a su bando a muchos boyardos ortodoxos, descontentos con el gobierno del austero pagano Kęstutis. En el verano de 1382, mientras Kęstutis y su hijo Vitautas estaban en campaña, Jogaila atacó. Tomó por sorpresa Vilna y luego Trakai, el castillo ancestral de su tío. Kęstutis y Vitautas, al enterarse de la rebelión, se vieron obligados a regresar urgentemente. Los dos ejércitos lituanos se encontraron no lejos de Trakai. Las fuerzas eran aproximadamente iguales y nadie se atrevía a iniciar una batalla que amenazaba con convertirse en una masacre fratricida. Y entonces, Jogaila recurrió a su táctica favorita, la astucia. Envió embajadores a su tío con una propuesta de negociación, juró por todos los dioses que les garantizaba a él y a Vitautas total seguridad. Afirmó que no quería derramamiento de sangre y que solo deseaba la paz. El viejo Kęstutis, quizás cansado de la guerra interminable o creyendo hasta el final en la santidad de un juramento, cometió un error fatal. Creyó. Dejando a su ejército, junto con su hijo Vitautas y sus más cercanos compañeros, se dirigió al campamento de Jogaila. Apenas entraron en la tienda, fueron capturados. Era una trampa. Encadenados, fueron enviados inmediatamente bajo custodia al castillo de Creva, una de las fortalezas pertenecientes a Jogaila. Los acontecimientos posteriores están envueltos en un oscuro misterio y testimonios contradictorios. 5 días después de su captura, se anunció que el viejo duque Kęstutis había muerto. La versión oficial, difundida por Jogaila, era que se había desesperado y se había ahorcado. Pero nadie creyó esta versión. Las crónicas teutónicas y muchas fuentes posteriores
afirman unánimemente que fue asesinado por orden de Jogaila. La versión más extendida es que fue estrangulado por los sirvientes de Jogaila. El anciano guerrero, el héroe de Lituania, que había luchado toda su vida contra sus enemigos, fue vilmente asesinado en una mazmorra por la mano de su sobrino. El destino de Vytautas también pendía de un hilo. Comprendía que le esperaba la misma suerte, pero lo salvó su esposa, Ana. Durante una de sus visitas a su marido, lo convenció de que se intercambiaran la ropa. Vytautas, disfrazado con las ropas de su sirvienta, logró abandonar el castillo sin ser visto al amparo de la noche. Fue una huida audaz y humillante, pero le salvó la vida. Huyó a donde huían todos los enemigos de los grandes duques de Lituania, a Prusia, junto a los caballeros teutónicos. Acudió a los enemigos acérrimos de su padre y de su pueblo para pedirles ayuda en la lucha contra el asesino de su padre. La venganza de sangre entre los dos primos, Jogaila y Vytautas, no había hecho más que empezar. Y esta enemistad se convertiría durante muchos años en el eje principal de toda la política interna del Gran Ducado de Lituania. Jogaila, a precio de traición y asesinato, había logrado el poder único. Pero esta victoria fue comprada a un precio demasiado alto. Dejó una mancha indeleble en su reputación y engendró un enemigo que resultaría ser mucho más peligroso y astuto que su viejo tío. En Cracovia, la capital del glorioso reino de Polonia, reinaban la confusión y la ansiedad. El trono había quedado vacante tras la muerte del gran rey Luis de Hungría. Solo quedaba su joven hija, Eduviges, una niña de 11 años, a quien los varones proclamaron no reina, sino rey, para subrayar su pleno poder. Pero el reino, atrapado entre el Sacro Imperio Romano Germánico y el mundo pagano, necesitaba no solo una monarca con faldas, necesitaba un marido para Eduviges, un guerrero y un gobernante capaz de defender las fronteras y fortalecer el Estado. Y entonces, de los profundos bosques del norte, de allí donde aún ardían las hogueras paganas, llegó una embajada con una propuesta que parecía a la vez salvadora y monstruosa. El último gobernante pagano de Europa pedía la mano de la joven reina cristiana. Este matrimonio dinástico podía cambiar el mapa de Europa, pero el precio era alto. La unión de dos mundos que durante siglos se habían mirado con odio y recelo. Mientras Jogaila consolidaba su poder en Lituania derramando la sangre de sus parientes, en la vecina Polonia se desarrollaba su propio drama. En el año 1382 murió el rey de Polonia y Hungría, Luis, o Lajos, el Grande, de la dinastía de Anjou. No dejó herederos varones, y esto provocó de inmediato una crisis dinástica. Los magnates polacos, la llamada Szlachta, no deseaban continuar la unión personal con Hungría. Exigieron que una de las hijas de Luis gobernara específicamente en Polonia. La elección recayó en la menor, Eduviges. En el año 1384 llegó a Cracovia y fue coronada. Pero la joven reina, que en aquel momento tenía solo 11 años, necesitaba urgentemente un marido. Inicialmente, estaba prometida a un contemporáneo suyo, el duque Guillermo de Habsburgo de Austria. Este matrimonio era un hecho consumado. Los jóvenes, según los rumores, incluso sentían un afecto infantil el uno por el otro. Pero esta unión no satisfacía en absoluto a la nobleza polaca, especialmente a los magnates de la pequeña Polonia. No les disgustaba tanto el propio Guillermo como la poderosa dinastía de los Habsburgo que estaba detrás de él. Temían que el matrimonio con un Habsburgo convirtiera a Polonia en una jaula de oro, convirtiéndola en el puesto de avanzada oriental del Sacro Imperio Romano Germánico y arrastrándola a intrigas germanas ajenas a ella. Buscaban otro candidato que respondiera a los intereses geopolíticos de Polonia. Pero este plan de los magnates de la pequeña Polonia encontró una feroz resistencia. La Szlachta de la Gran Polonia, el núcleo histórico del Estado, veía en esta unión una amenaza a sus intereses y propuso a su propio candidato, el príncipe Siemowit IV de Mazovia, descendiente de los Piastas.
Siemowit incluso intentó tomar Cracovia por la fuerza y secuestrar a la joven Eduviges. En Polonia se gestaba una guerra civil. Solo gracias a las acciones decididas de la aristocracia de Cracovia, que cerró las puertas de Wawel y apostó una guarnición en las murallas, el intento de golpe fracasó. Así, la propuesta hecha a Jogaila no fue solo una audaz jugada geopolítica, sino una apuesta desesperada de uno de los partidos polacos en la brutal lucha interna por el poder. Y entonces, a varios visionarios señores de la pequeña Polonia, como Spajtek de Melstein y Jan de Tenchin, se les ocurrió una idea genial y a la vez radical. ¿Y si ese aliado fuera el propio enemigo, el Gran Ducado de Lituania? ¿Y si el marido de la joven Eduviges fuera el gran duque Jogaila? Para ellos, era el bárbaro útil perfecto, lo suficientemente fuerte como para convertirse en un ariete contra la orden, pero al mismo tiempo, lo suficientemente salvaje e inexperto en la política europea como para poder ser manejado, imponiéndole sus condiciones. A primera vista, esta idea parecía absurda. Ofrecer la mano de una piadosa reina católica a un pagano, un fratricida, el gobernante de un pueblo salvaje y hostil, era inaudito. Pero desde el punto de vista de la política real, los beneficios eran enormes. En primer lugar, esta alianza creaba el estado más poderoso de Europa Oriental, capaz de hacer frente a la orden teutónica. La amenaza común debía unir a dos antiguos enemigos. En segundo lugar, Jogaila, al casarse, debía aceptar el catolicismo él mismo y bautizar a toda Lituania. Esto significaba el fin del último bastión del paganismo en Europa. Para Polonia, era una gran misión civilizadora que le reportaba gloria y la aprobación de la Santa Sede. Además, el bautismo de Lituania quitaba el suelo bajo los pies a la orden teutónica, que perdía su justificación ideológica para la guerra. En tercer lugar, Jogaila debía unir sus vastos dominios, incluidas las tierras de Rutenia, a la corona polaca. Esto resolvía la disputa por Galicia a favor de Polonia y le abría el camino para la expansión hacia el este. En cuarto lugar, Jogaila prometía pagar a Guillermo de Habsburgo una enorme compensación de 200.000 florines por la ruptura del compromiso. Para Jogaila, esta propuesta también era una salvación. Su posición en Lituania era precaria. Su primo Vitautas, habiendo firmado una alianza con los cruzados, libraba contra él una guerra devastadora. Ya había asediado Vilna 2 veces e incluso había aceptado el catolicismo, cediendo Samogitia a la orden. Jogaila comprendía que solo no podría hacer frente. La alianza con Polonia le daba un poderoso aliado, legitimaba su poder y le permitía acceder a las tecnologías militares y culturales europeas. Había, es cierto, otra opción, una alianza con Moscú, el matrimonio con la hija de Dmitri Donskoy y la aceptación de la ortodoxia. También se llevaron a cabo tales negociaciones. Pero ese camino significaba la sumisión a Moscú y la continuación de la guerra con el mundo católico. La opción polaca abría una ventana a Europa. En enero de 1385, una embajada lituana, encabezada por el hermano de Jogaila, Skirgaila, llegó a Cracovia e hizo oficialmente la propuesta. Comenzaron unas negociaciones largas y penosas. Eduviges estaba desesperada. No quería casarse con un bárbaro de 40 años, según los rumores, salvaje y feo. La leyenda cuenta que incluso intentó romper con un hacha las puertas del castillo de Wawel para huir con su amado Guillermo, que había llegado en secreto a Cracovia, pero el viejo magnate Dimitr de Goraj la convenció de que hiciera su sacrificio personal por el bien del reino. El 14 de agosto de 1385, en el castillo de Creva, el mismo donde fue asesinado Kęstutis, se firmó la famosa Unión de Krevo. Jogaila juró solemnemente cumplir todas las condiciones de la parte polaca. El destino de 2 pueblos estaba decidido. El príncipe pagano se preparaba para convertirse en rey cristiano. El camino desde los salvajes bosques del norte hasta la resplandeciente capital, Cracovia, fue largo. Para Jogaila no fue solo una ruta geográfica, sino un viaje a otro mundo.
Tendría que cambiar no solo su fe y su nombre, sino todo su estilo de vida. El jefe pagano, acostumbrado a la sencillez de la vida de campaña, debía convertirse en un monarca europeo, entrar en el mundo de la cultura cortés, los complejos rituales de la corte y la teología católica. Su bautismo y coronación debían simbolizar el nacimiento de una nueva gran potencia. Pero detrás de la fastuosa ceremonia se ocultaban problemas sin resolver. Un novio engañado dispuesto a vengarse, poderosos enemigos en las fronteras y una joven esposa que miraba a su marido bárbaro con miedo y aversión. A principios de 1386, Jogaila, al frente de un suntuoso séquito compuesto por sus hermanos, príncipes y boyardos, llegó a Polonia. Su camino pasaba por Lublin hasta Cracovia. Para la szlachta polaca, reunida para dar la bienvenida al futuro rey, fue un espectáculo sin precedentes. No vieron a salvajes con pieles de animales, sino a poderosos magnates vestidos con costosas sedas y pieles, aunque a la moda oriental. El propio Jogaila, a pesar de los rumores sobre su fealdad, resultó ser un hombre alto y apuesto con una mirada perspicaz. Se comportaba con dignidad, pero al mismo tiempo era cauto y de pocas palabras. El 15 de febrero de 1386, en la Catedral de Wawel, en Cracovia, tuvo lugar un acontecimiento histórico. El gran duque de Lituania, Jogaila, recibió el bautismo según el rito católico. Su padrino fue uno de los nobles polacos. Se le dio un nuevo nombre cristiano, Vladislao, en honor al penúltimo rey de la dinastía de los Piastas, Vladislao el Breve, que unificó Polonia. Junto con él se bautizaron también sus hermanos. Esquirgaila recibió el nombre de Casimiro, Caributas, el de Dmitri, y Isvitrigaila, el de Boleslao. Este acto simbolizaba la entrada de la élite gobernante lituana en la familia de los pueblos católicos de Europa. 3 días después, el 18 de febrero, tuvo lugar la boda de Vladislao Jogaila, de 40 años, y Eduviges, de 13. La ceremonia fue suntuosa, pero, según los testimonios de los contemporáneos, la joven reina estaba pálida y triste. Cumplía con su deber para con el Estado, pero su corazón estaba roto. Una leyenda, registrada por el cronista Jan Długos, cuenta que Jogaila, deseando disipar los temores de su joven esposa, antes de la primera noche de bodas, se bañó durante mucho tiempo para demostrar que no estaba cubierto de pelo como una bestia salvaje, y le mostró su físico completamente humano. Sea como fuere, su matrimonio, que comenzó como un frío acuerdo político, con el tiempo se convirtió en una relación basada en el respeto mutuo. Eduviges, siendo una mujer muy culta y profundamente religiosa, ejerció una enorme influencia en su marido, suavizando su carácter austero y guiándolo por el camino de la piedad cristiana. El 4 de marzo de 1386, Vladislao Jogaila fue solemnemente coronado rey de Polonia. Ahora era rey de Polonia y duque supremo de Lituania. Los dos estados estaban unidos por una unión personal. Pero esto era solo el comienzo de un camino lleno de dificultades. El primer problema fue el novio abandonado de Eduviges, Guillermo de Habsburgo. No tenía intención de rendirse tan fácilmente. Él y sus partidarios en Polonia difundieron rumores de que su matrimonio con Eduviges ya había sido consumado, y que, por lo tanto, su nuevo matrimonio con Jogaila no era canónico. Presentaron una queja al Papa. Jogaila tuvo que gastar enormes sumas de dinero y emplear considerables esfuerzos diplomáticos para resolver este escándalo y demostrar la legitimidad de su matrimonio y su título. El segundo, y principal, problema fue la propia Lituania. Jogaila, convertido en rey de Polonia, no podía estar permanentemente en sus tierras hereditarias. Dejó como su lugarteniente en Vilna a su hermano Esquirgaila, un hombre cruel e impopular. Esto provocó de inmediato el descontento de la nobleza lituana, que no quería convertirse en un apéndice de Polonia. Y lo más importante, en las fronteras todavía estaba Vytautas, que ahora tenía una nueva baza. Se declaró defensor de la independencia de Lituania frente a la absorción polaca. La orden teutónica, por su parte, se negaba a reconocer el bautismo de Jogaila.
Los caballeros afirmaban que este bautismo era una ficción, un truco político, y que los lituanos en el fondo seguían siendo paganos. Continuaron sus incursiones, ahora bajo el pretexto de defender la verdadera fe contra los falsos cristianos. En la primavera de 1387, Jogaila, junto con Eduviges, partió hacia Lituania para llevar a cabo personalmente su bautismo oficial. Fue una grandiosa expedición misionera. En Vilna se fundó un obispado católico. Por toda Aukštaitija se talaron las arboledas sagradas, se apagaron los fuegos paganos, se derribaron los ídolos de Perkunas y otros dioses. A los campesinos se les congregaba junto a los ríos y se les bautizaba por aldeas enteras, dando a todos los hombres de una parroquia el nombre de Pedro y de otra, Pablo. A los neófitos se les repartían camisas de lana blanca, lo que, según los contemporáneos, fue para ellos un incentivo mucho mayor que los debates teológicos. Los boyardos lituanos que aceptaron el catolicismo recibieron enormes privilegios, incluido el derecho a heredar la tierra, que antes no tenían. Esto creó una nueva capa de aristocracia, católica y pro-polaca. Pero esto era solo la punta del iceberg. En los bosques de Samogitia, al oeste, el paganismo seguía vivo. Y la población ortodoxa de las tierras rutenas del GDL miraba con recelo el fortalecimiento de la influencia católica. Jogaila, convertido en rey de Polonia, no resolvió sus viejos problemas, sino que solo adquirió otros nuevos. Le esperaba una lucha larga y agotadora para transformar una unión ficticia, sellada en pergamino, en una alianza real y duradera. Y el principal obstáculo en este camino seguía siendo su indomable primo. La sombra del pasado no abandonaba al nuevo rey. Exiliado, pero no quebrado, Vytautas, como un fénix, resurgía una y otra vez de las cenizas. Armado con las espadas de los caballeros teutónicos, regresó a Lituania no como un suplicante, sino como un conquistador. Para él, no era solo una lucha por el poder. Era una venganza sagrada por su padre asesinado y por una herencia robada. Para Jogaila, fue la prueba más terrible. Tuvo que librar una guerra en dos frentes, contra un enemigo externo que utilizaba a su primo como ariete y contra un separatismo interno cuyo estandarte era Vytautas. La enemistad de sangre entre los dos gedimínidas amenazaba con desgarrar el joven y aún no consolidado Estado polaco-lituano. Tras la coronación de Jogaila y el bautismo oficial de Lituania, Vytautas se encontró en una situación difícil. La Orden Teutónica, su principal aliado, perdió por un tiempo el pretexto para la guerra. Pero Vytautas era un instrumento demasiado valioso para renunciar a él tan fácilmente. Los cruzados continuaron apoyándolo, con la esperanza de desmembrar Lituania con su ayuda o de colocar en el trono de Vilna a su marioneta. El propio Vytautas se reveló como un político y diplomático genial, en nada inferior y en muchos aspectos superior a Jogaila. Comenzó a posicionarse como el defensor de la independencia lituana. Envió cartas a los monarcas europeos, argumentando que Jogaila había usurpado ilegalmente el poder y quería someter a la libre Lituania a los polacos. Jugó con los sentimientos de los boyardos lituanos, que temían perder su influencia. En el año 1389, Vytautas, con el apoyo de la Orden, inició una nueva gran guerra contra Jogaila. Fue una auténtica guerra civil que devastó las tierras lituanas. Los cruzados, junto con los destacamentos de Vytautas, invadieron el ducado y asediaron Vilna. En su ejército estaban los mejores caballeros de Europa, incluido el futuro rey de Inglaterra, Enrique IV, entonces conde de Derby. El asedio fue encarnizado. Los cruzados utilizaron la más moderna artillería de asedio. Uno de los castillos de Vilna, el Castillo Curvo, fue tomado por asalto e incendiado, y sus defensores, incluido el hermano de Jogaila, Karigaila, fueron asesinados. Pero el castillo superior, donde se había atrincherado la guarnición polaco-lituana, resistió. Jogaila se encontraba en una situación desesperada.
no podía lanzar todas las fuerzas de Polonia en ayuda de Lituania, ya que muchos señores polacos consideraban que era un asunto interno lituano. La guerra agotaba los recursos de ambos estados y solo beneficiaba a la orden teutónica, que obtenía cada vez más concesiones de Vytautas a cambio de ayuda. Vytautas, por su parte, también comprendía que su alianza con los cruzados era un pacto con el diablo. Veía que los caballeros se comportaban en los castillos lituanos como en su propia casa, y comprendía que nunca le permitirían convertirse en un gobernante verdaderamente independiente. Ambos primos, siendo pragmáticos hasta la médula, se dieron cuenta de que su enemistad mortal los llevaba a ambos al abismo. Era necesario negociar. Jogaila dio el primer paso. Envió a Vytautas un mensajero secreto, el caballero polaco Enrique de Masovia, obispo de Płock. Enrique logró convencer a Vytautas de que Jogaila estaba dispuesto a hacer serias concesiones y le ofrecía no solo la paz, sino el poder real en Lituania. Vytautas se decidió a un paso arriesgado. Fingió un ataque a 2 castillos teutónicos, que él mismo les había entregado, los quemó, y con sus tropas leales, se pasó al bando de Jogaila. Para los cruzados, fue un golpe terrible y una traición inaudita. Perdieron tanto a su principal aliado como todas las tierras que les había prometido. En el verano de 1392, en la finca de Ostrov, cerca de Lida, tuvo lugar un encuentro histórico entre Jogaila y Vytautas. Después de largos años de enemistad, los primos finalmente firmaron la paz. Las condiciones del acuerdo de Ostrov fueron el resultado de un compromiso genial. Jogaila conservaba el título supremo de Gran Duque de Lituania, o como ahora se le llamaba, Duque Supremo. Pero todo el poder real y vitalicio en el Gran Ducado se transfería a Vytautas, que se convertía en Gran Duque. Se reconocía vasallo de Jogaila, pero en la práctica era un gobernante casi completamente independiente. Este tratado se convirtió en el fundamento sobre el que se construyeron las relaciones polaco-lituanas durante los siguientes 40 años. Puso fin a una devastadora guerra civil. Unió las fuerzas de 2 estados contra su enemigo común, la Orden Teutónica, y creó un tándem político único. Jogaila, como rey cauto y sensato de Polonia, y Vytautas, como gobernante enérgico, ambicioso y belicoso de Lituania, ahora podían actuar de consuno. Sus relaciones personales siguieron siendo complejas para siempre. Nunca confiaron plenamente el uno en el otro. Entre ellos persistía la rivalidad. Vytautas aspiró toda su vida a obtener una corona real y la independencia total, y Jogaila, bajo la presión de los señores polacos, nunca se lo permitió. Pero ambos comprendían que no podían sobrevivir el uno sin el otro. La sombra del asesinado Kęstutis nunca desapareció, pero sobre ella se superpuso el sello del interés de Estado. Los antiguos enemigos mortales se convirtieron en aliados forzosos, y esta alianza pronto sería probada en el fuego de la batalla más grande de la época. La tormenta, que se había estado gestando sobre Europa Oriental durante todo un siglo, estaba a punto de estallar. La Orden Teutónica, embriagada por su poder e impunidad, había alcanzado el apogeo de su poderío. La unión polaco-lituana, sellada por la reconciliación de Jogaila y Vytautas, había ganado fuerza y ansiaba la revancha. El pretexto para el choque de 2 mundos fue una pequeña y salvaje tierra en la costa del mar Báltico. Samogitia. Fue aquí, en el último bastión del paganismo lituano, donde se encendió la chispa que desataría las llamas de la Gran Guerra. 2 ejércitos gigantescos, como nunca antes se habían visto en esta parte del mundo, comenzaron su marcha lenta e inexorable, uno hacia el otro, hacia un campo que pasaría a la historia con el nombre de Grunwald. Tras el acuerdo de Ostrov, el principal objetivo común de Jogaila y Vytautas fue la solución del problema teutónico. Pero el camino hacia un enfrentamiento abierto fue largo y sinuoso. Vytautas, consolidado en Lituania, intentó primero expandir sus dominios hacia el este. Realizó varias grandes campañas en tierras rutenas, sometiendo Smolensk e interviniendo en los asuntos de Moscú.
Incluso firmó una alianza con el kan tártaro Toktamish y soñaba con colocarlo en el trono de la Horda de Oro para luego, con su ayuda, unificar bajo su poder toda Europa oriental. Pero estos grandiosos planes se derrumbaron en el año 1399 en la batalla del río Vorskla, donde el ejército combinado lituano-ruso-tártaro fue completamente derrotado por el emir de la Horda, Edigu. Vytautas apenas escapó con vida. Esta derrota lo aleccionó. Comprendió que sus principales intereses no estaban en el este, sino en el oeste. Necesitaba recuperar Samogitia, su patrimonio, que había cedido 2 veces a los cruzados. Esta tierra era estratégicamente importante para la orden, ya que conectaba sus posesiones prusianas y livonias. Pero los samogitios, amantes de la libertad y obstinados paganos, nunca se sometieron al dominio alemán. Constantemente se levantaban en rebelión. Jogaila y Vytautas comenzaron a jugar un doble juego. Oficialmente, mantenían la paz con la orden. Vytautas incluso ayudó a los cruzados a sofocar las revueltas samogitias. Pero en secreto, apoyaban a los rebeldes, enviándoles armas, dinero y hombres. Esperaban el momento oportuno. Ese momento llegó en el año 1409. En Samogitia estalló una nueva y más poderosa rebelión. Vytautas, esta vez, la apoyó abiertamente. El nuevo gran maestre de la orden teutónica, el agresivo y arrogante Ulrich von Jungingen, exigió a Jogaila, como soberano supremo de Vytautas, que no interviniera. Jogaila respondió con la famosa frase de que no podía abandonar a sus hermanos samogitios y que consideraría un ataque a Lituania como un ataque a Polonia. Esto equivalía a una declaración de guerra. El 6 de agosto de 1409, el gran maestre envió a Cracovia una declaración de guerra oficial. Comenzó la Gran Guerra. Ambas partes iniciaron preparativos febriles. La orden teutónica contrató a miles de caballeros mercenarios de toda Europa. Su ejército era considerado invencible, un modelo de organización y disciplina militar. Jogaila y Vytautas, por su parte, declararon la movilización general. Por primera vez, las Fuerzas Unidas del Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania se preparaban para marchar juntas. La preparación de los aliados fue ejemplar. Jogaila, en contra de su reputación de político indeciso, se reveló como un brillante organizador y estratega. En los bosques cerca de Kosienice se prepararon los materiales para la construcción de un enorme puente de pontones que debía asegurar un rápido cruce del Vístula. En Płock se crearon enormes almacenes de alimentos y forraje. Vytautas reunió bajo sus estandartes no solo a guerreros lituanos y samogitios, sino también a regimientos de todas las tierras rutenas que formaban parte del GDL, de Smolensk, Kiev, Polotsk. Incluso trajo consigo un destacamento de caballería tártara bajo el mando de su amigo, el kan Jalal ad-Din, hijo de Toktamish. Además, en el ejército aliado había destacamentos de mercenarios checos, incluido el futuro gran general husita Jan Žižka. La campaña de invierno de 1409 no trajo un éxito decisivo a ninguna de las partes. Se firmó una tregua temporal hasta el verano del año siguiente. Ambas partes utilizaron este respiro para aumentar sus fuerzas y para la lucha diplomática. Los cruzados intentaron denigrar a Jogaila ante los ojos de Europa, llamándolo aliado de paganos y tártaros. Jogaila, a su vez, enviaba cartas a los monarcas europeos, demostrando el carácter expansionista y depredador de la política de la orden. En el verano de 1410, la guerra se reanudó. El plan de los aliados era audaz e inesperado. En lugar de marchar hacia el norte, hacia la costa, decidieron unir sus ejércitos en el centro de Polonia y asestar un golpe directo al corazón de la orden, a su capital, Marienburg. A finales de junio, el ejército polaco cruzó el Vístula por el puente de pontones previamente construido cerca de Chervinsk y se unió a las tropas de Vytautas que llegaban del este. Un enorme y multilingüe ejército se dirigió al norte, al territorio de Prusia. Ulrich von Jungingen, al enterarse de esto,
se vio obligado a reunir apresuradamente todas sus fuerzas para cortarles el paso. El enfrentamiento decisivo se hacía inevitable. 15 de julio, año 1410. Sobre la llanura ondulada entre las aldeas de Grunwald, Tannenberg y Ludwigsdorf salía el sol. La niebla matutina se disipaba lentamente, revelando un espectáculo sin precedentes. En un extremo del campo, bajo las cruces negras sobre capas blancas, se alineaban las filas ordenadas de los caballeros teutónicos, la flor de la caballería europea, revestidos de brillantes armaduras. En el otro extremo, bajo un mar abigarrado de estandartes con las águilas polacas, el Vitis lituano y Santos rutenos, clamaba el enorme y diverso ejército aliado. El aire se quedó inmóvil en una tensa espera. 2 heraldos del gran maestre trajeron a Jogaila y Vitautas 2 espadas desnudas, un audaz desafío a la batalla. La mayor batalla de la Europa medieval estaba a punto de comenzar. La batalla de Grunwald, o como la llaman los lituanos, de Žalgiris, fue la culminación de un enfrentamiento secular. Las fuerzas de ambos bandos eran enormes. Según estimaciones modernas, el ejército aliado contaba con unos 39.000 hombres, 27.000 en la caballería e infantería polaco-lituana y 11.000 en las tropas de Vitautas. El ejército de la Orden Teutónica era menor, unos 27.000 hombres, pero estaba mejor armado, más disciplinado y compuesto principalmente por caballería pesada de caballeros. El rey Jogaila, como comandante en jefe supremo, no participó directamente en la batalla. Él, un hombre llano joven, se situó en una colina desde donde se dominaba todo el campo de batalla, y desde allí, rodeado por un pequeño destacamento de guardaespaldas y consejeros, dirigió el curso general de la batalla. Esta era una táctica nueva y avanzada, no propia de los monarcas medievales, que solían lanzarse al fragor del combate. Jogaila actuó como un general estratega moderno. El mando directo de las tropas lo ejercían, de las polacas, el mariscal de la corona Zbigniew de Brzezie, y de las lituano-rutenas, el gran duque Vitautas. La batalla comenzó alrededor del mediodía. Después de varias horas de tensa espera, mientras los caballeros se asfixiaban de calor en sus armaduras, Ulrich von Jungingen dio la orden de atacar. Las primeras en entrar en combate fueron las tropas de Vitautas, situadas en el flanco derecho del ejército aliado. La caballería ligera tártara y los jinetes lituanos se abalanzaron sobre el ala izquierda de los teutones. Se entabló un feroz combate. Aproximadamente 1 hora después de iniciados los combates, ocurrió un suceso que aún hoy suscita debates entre los historiadores. Las tropas lituano-rutenas, incapaces de resistir el embate de la caballería de hierro de los caballeros, vacilaron y comenzaron a retirarse. La retirada se convirtió rápidamente en una huida en pánico. Los cruzados, creyendo que la victoria ya estaba en sus manos, se lanzaron en su persecución, rompiendo su formación de batalla. ¿Fue realmente una huida? ¿O fue una astuta maniobra táctica, la llamada retirada fingida, que tártaros y lituanos habían empleado en más de una ocasión en combates contra los cruzados? La mayoría de los historiadores modernos se inclinan por la segunda versión. El objetivo de esta maniobra era atraer a una parte de los caballeros a una trampa, separarlos de las fuerzas principales y romper la integridad de su línea de batalla. Sin embargo, 3 regimientos de Smolensk, situados en el centro del ejército lituano, no se retiraron, se mantuvieron en su sitio y recibieron todo el peso del ataque. Rodeados por todas partes, lucharon con un coraje desesperado, sufriendo enormes pérdidas, pero conteniendo al enemigo e impidiendo que atacara el flanco de las tropas polacas. Este heroico episodio, descrito por Jan Długosz, salvó en gran medida la situación en ese sector del frente. Mientras tanto, las fuerzas principales, las llamadas Grandes Banderas de la Orden bajo el mando del gran mariscal Friedrich von Wallenrode, se abalanzaron sobre el flanco derecho y el centro polacos. Se desató una terrible carnicería.
En un momento de la batalla, el abanderado de la tierra de Cracovia dejó caer el estandarte principal del reino, una gran bandera con un águila blanca. Para un ejército medieval, esto era señal de derrota. Los cruzados lanzaron un grito de victoria y ya se disponían a celebrar, pero los caballeros polacos, en un arranque desesperado, se lanzaron hacia adelante, recuperaron su estandarte y, con nueva furia, atacaron al enemigo. Fue el momento decisivo de la batalla. Ulrich von Jungingen, viendo que las filas polacas no estaban rotas y que sus mejores fuerzas estaban empantanadas en el combate, decidió lanzar a su última reserva, 16 banderas que mantenía consigo. Las encabezó personalmente y las condujo en un movimiento de flanqueo por el flanco derecho polaco para asestar un golpe al centro y llegar al puesto de mando del rey Jogaila. Este fue el momento más peligroso para los aliados. Jogaila, al ver la avalancha de caballeros que se le venía encima, se negó a abandonar su puesto de observación. Uno de los caballeros teutónicos se abrió paso hasta el propio rey, pero fue derribado de su caballo y asesinado por el secretario real, Zbigniew Olesnicki. En este mismo momento crítico, ocurrieron dos sucesos decisivos. En primer lugar, Jogaila lanzó al combate a sus últimas reservas, que atacaron el flanco de la columna atacante del Gran Maestre, y en segundo lugar, las tropas de Vitautas regresaron repentinamente al campo de batalla. Habiendo atraído y derrotado a sus perseguidores, la caballería lituana dio media vuelta y atacó la retaguardia de las fuerzas principales de los cruzados. El ejército teutónico se encontró en una caldera. Comenzó un exterminio total. Rodeados, desmoralizados, los caballeros lucharon hasta el final, pero estaban condenados. En esta melee murió también el gran maestre Ulrich von Jungingen. Con él cayó la flor de la caballería teutónica, el gran mariscal, el gran comendador y cientos de hermanos de la orden. Al anochecer, todo había terminado. El campo, que por la mañana era verde, se había convertido en un amasijo sangriento, sembrado de decenas de miles de cuerpos de hombres y caballos. Sobre el campo se cernía un estruendo inimaginable, los gemidos de miles de heridos que nadie iba a salvar. Por la noche, como cuentan las crónicas, comenzó a llover, lavando la sangre, pero sin poder acallar los gritos de los moribundos. El gran ejército de la Orden Teutónica había dejado de existir. Fue una de las victorias más completas y decisivas de la historia de la Europa medieval. Jogaila y Vitautas habían obtenido un triunfo que cambiaría para siempre la historia de Europa Oriental. La mayor victoria había sido obtenida. El enemigo, que había aterrorizado a sus vecinos durante un siglo y medio, estaba derrotado y decapitado. Parecía que ahora bastaba con un último golpe para borrar para siempre del mapa de Europa el estado depredador de los cruzados. El camino a Marienburg, la capital de la Orden, a su inexpugnable guarida del dragón, estaba abierto. Pero tras el estruendoso triunfo de Grunwald, sobrevino una pausa extraña e inexplicable. Los vencedores se demoraron, y este retraso permitió a la bestia herida lamer sus heridas y refugiarse en su fortaleza. ¿Por qué la gran victoria no concluyó con la aniquilación total del enemigo? ¿Fue un error, el cansancio o el frío cálculo de un rey astuto que no deseaba un fortalecimiento excesivo ni para Polonia ni para Lituania? Después de la batalla, el ejército aliado permaneció en el campo durante 3 días. Los soldados saquearon el enorme convoy teutónico, enterraron a sus muertos, celebraron la victoria. Jogaila ordenó enterrar con honores el cuerpo del gran maestre y de otros nobles caballeros. Este retraso resultó ser fatal. Mientras los vencedores descansaban, en la capital de la Orden, Marienburg, la actual Malbork, ocurrían acontecimientos dramáticos. La noticia de la catástrofe la trajo un puñado de caballeros supervivientes. En la ciudad cundió el pánico. Parecía que todo estaba perdido, pero el comendador del castillo era un hombre de voluntad de hierro,
el comendador de Schwiesie, Heinrich von Plauen. No había participado en la batalla y conservaba su destacamento. Inmediatamente tomó el poder en sus manos, organizó la defensa, ordenó quemar la ciudad para que no cayera en manos del enemigo y reunió en el castillo a todas las guarniciones de los alrededores. Se preparaba para un asedio. Solo 3 días después de la batalla, el ejército aliado se puso finalmente en marcha hacia Marienburg. Pero el tiempo se había perdido. Cuando Jogaila y Vytautas llegaron a las murallas de la mayor fortaleza de ladrillo de Europa, vieron que estaba lista para la defensa. Comenzó un asedio largo y agotador. El castillo de Marienburg era una maravilla de la ingeniería de fortificación. Era un sistema de 3 castillos, rodeados de potentes murallas y fosos, con enormes reservas de alimentos y armas. Tomarlo por asalto era prácticamente imposible. Los aliados comenzaron un bombardeo con bombardas, pero sus proyectiles no podían causar un daño serio a las gruesas murallas. El asedio duró 2 meses, de julio a septiembre. En el campamento de los aliados comenzaron los problemas. El ejército, compuesto por milicias, no estaba preparado para un asedio prolongado. Comenzaron las enfermedades, especialmente la disentería. Escaseaban los alimentos. Los mercenarios exigían su paga. Los señores feudales polacos y lituanos querían volver a casa para la cosecha. Vytautas, que siempre perseguía sus propios objetivos, fue el primero en retirar sus tropas, declarando que su deber estaba cumplido. Pronto su ejemplo fue seguido por otros. A finales de septiembre, Jogaila se vio obligado a levantar el asedio y retirarse. El premio principal se le había escapado de las manos. La guerra continuó durante varios meses más, pero ya no tuvo la misma envergadura. Heinrich von Plauen, elegido nuevo gran maestre, logró reunir nuevas fuerzas e incluso obtuvo algunas victorias locales. En febrero de 1411, en la ciudad de Torún, se firmó un tratado de paz conocido como la Primera Paz de Torún. Sus condiciones fueron sorprendentemente suaves y no se correspondían en absoluto con la magnitud de la victoria de Grunwald. La orden renunciaba a Samogitia, pero solo mientras vivieran Jogaila y Vytautas. Debía pagar una enorme contribución por el rescate de los caballeros prisioneros. Y eso fue todo. La orden conservó casi todas sus tierras, incluida Pomerelia con Gdansk. ¿Por qué aceptó Jogaila tal paz? Los historiadores todavía debaten sobre ello. Quizás estaba agotado por la guerra y no tenía fuerzas para continuarla. Quizás fue presionado por otros monarcas europeos, como el emperador Segismundo de Luxemburgo, que no deseaba la aniquilación total de la orden, viéndola como un contrapeso al creciente poder del Estado polaco-lituano. O quizás fue otra astuta jugada del propio Jogaila. No deseaba la derrota total de la orden, ya que la amenaza teutónica común era el principal cemento que unía su precaria alianza con Lituania y el díscolo Vytautas. Si la orden desaparecía, Vytautas podría volver a exigir la independencia total. Además, la anexión completa de Prusia a Polonia la habría hecho demasiado fuerte, rompiendo el equilibrio dentro de la Unión. Sea como fuere, la batalla de Grunwald y la Primera Paz de Torún se convirtieron en un punto de inflexión. El poderío militar de la orden teutónica quedó quebrado para siempre. Nunca más representaría una amenaza mortal para sus vecinos. La enorme contribución socavó su economía. Comenzó su lento pero inexorable declive, que culminaría medio siglo después con su juramento de vasallaje al rey de Polonia. La unión polaco-lituana, por el contrario, se consolidó como la fuerza dominante en Europa oriental y central. Jogaila, que había comenzado su andadura como un príncipe pagano al borde de la aniquilación, se encontraba ahora al frente de una de las mayores potencias del continente. El triunfo de Grunwald fue la cima del reinado de Jogaila, pero no su fin. Le quedaban por vivir otros 24 años, llenos de trabajos incansables, intrigas diplomáticas y dramas familiares. Sobrevivió a su genial e inquieto primo Vytautas, que murió en el año 1430, sin haber recibido la corona real que Jogaila, bajo la presión de los señores polacos, nunca le permitió aceptar.
Libró varias guerras más con la Orden Teutónica, reconquistando gradualmente las tierras en disputa. Luchó contra la oposición dentro de Polonia, donde la Szlachta exigía cada vez más derechos y privilegios. Pero la principal preocupación de su vejez fue el problema de la sucesión. Su matrimonio con Eduviges no tuvo hijos. Su segunda esposa, Ana de Sili, le dio solo una hija. La tercera, Isabel de Pilica, ya era mayor. Los señores polacos miraban con ansiedad al futuro, temiendo un nuevo interregno tras la muerte del viejo rey. Y solo su cuarta esposa, la joven princesa lituana Sofía de Halshani, cuando Jogaila ya tenía más de 70 años, le dio los tan esperados hijos, Vladislao y Casimiro. Para asegurarles el trono, Jogaila tuvo que hacer enormes concesiones a la Szlachta, emitiendo una serie de privilegios que sentaron las bases de la futura democracia nobiliaria y, al mismo tiempo, debilitaron el poder real. Murió el 2 de junio de 1434, a la edad de más de 80 años, habiendo permanecido en el trono polaco durante 48 años. Fue enterrado en la Catedral de Wawel en Cracovia, junto a su primera esposa, la reina Eduviges. El legado de Jogaila es enorme y polifacético, y su valoración histórica sigue suscitando controversias y depende de la nacionalidad del historiador. Para los polacos, es uno de los más grandes monarcas de la historia, el fundador de la poderosa dinastía de los Jagellones, que gobernó en Polonia, Lituania, Hungría y Bohemia, creando un vasto imperio jagelón. Es el vencedor de Grunwald, que aplastó al enemigo secular. Es el arquitecto de la Unión Polaco-Lituana, que durante varios siglos definió el mapa geopolítico de Europa Oriental y creó un Estado multinacional único, la Mancomunidad. Sus defectos personales, la astucia y la crueldad mostradas en su juventud, pasan a un segundo plano ante sus logros estatales. Para los lituanos, su figura es mucho más controvertida. Por un lado, es quien trajo el catolicismo y la cultura europea a Lituania, quien en alianza con Vitautas salvó al país de la aniquilación teutónica. Pero por otro lado, es quien firmó la unión que, según muchos historiadores lituanos, condujo a la gradual polonización de la nobleza lituana y a la pérdida de la identidad cultural. Es quien antepuso los intereses de Polonia a los de su patria. En el panteón nacional lituano, el héroe número 1 no es el astuto Jogaila, sino el inflexible Vitautas, que luchó por la independencia y la grandeza de Lituania. Para los ucranianos y bielorrusos, cuyas tierras constituían la mayor parte del Gran Ducado de Lituania, es el gobernante bajo cuyo mandato sus antepasados fueron arrastrados a la órbita de la política centroeuropea. Su reinado fue una época en la que la cultura ortodoxa rutena occidental continuó desarrollándose en condiciones de relativa tolerancia, pero al mismo tiempo comenzó la penetración gradual del catolicismo y la influencia polaca. En última instancia, Jogaila fue un hombre de su tiempo, una época de transición. Combinaba los rasgos de un gobernante medieval, crueldad, astucia, profunda religiosidad personal, con las cualidades de un político de la nueva era. Pragmatismo, flexibilidad, capacidad de compromiso y pensamiento estratégico. No fue ni un héroe con armadura resplandeciente ni un villano demoníaco. Fue un maestro de la supervivencia política que, en condiciones increíblemente complejas, no solo logró conservar su poder y su país, sino también sentar las bases de una nueva gran potencia. Fue el puente por el que su pueblo, los lituanos, pasó de la oscuridad del pasado pagano al complejo y contradictorio mundo de la Europa cristiana. Y como todo puente, unió dos orillas, pero él mismo permaneció para siempre entre ellas, perteneciendo por igual a ambos mundos. La historia de Jogaila es la historia de cómo el último príncipe pagano de Europa, actuando en el límite entre la traición y la genialidad, logró guiar a su pueblo y a su nuevo reino a través de las tormentas de la historia y grabar para siempre el nombre de su dinastía en el mapa de Europa.